Buenas tardes. Vamos a dar comienzo puntuales para mantener el estricto planteamiento de los tiempos que está manteniendo las jornadas. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que lleva el título Alternativas innovadoras en la atención. Antes de explicar un poco cómo es la mesa, voy a dar un recordatorio de intendencia, y es para los que se han incorporado a lo mejor en este tiempo, recordar que mañana las jornadas no van a ser en este magnífico lugar que estamos disfrutando hoy, sino que van a ser en el edificio clásico de la Universidad de Salamanca, en las escuelas viejas, donde está la estatua de Fray Luis de León y la fachada donde todo el mundo busca la rana, los que no son de Salamanca. Pues allí empezaremos muy prontito, porque a las 9:15 de la mañana sabéis que ya comienza la charla del profesor Jesús Flórez. O sea que mañana nos toca madrugar un poquito, pero yo veo que hay ganas en todo el colectivo que estamos en las jornadas, con lo cual seguro que estaremos todos allí a las 9:15 dispuestos a disfrutar con la ponencia del profesor Flórez. Pues sin más, vamos a dar paso a la mesa Alternativas Innovadoras de la Atención, y sabéis que la mesa la van a impartir tres ponentes, que son Josep Martí, que tengo a mi derecha, director de Inforesidencias. Luego explicaré un poquito más de su currículum a la medida que intervenga cada uno de ellos. Aquí a mi izquierda tengo al profesor Antonio Aguado, que es miembro del INICO, de los más veteranos del INICO, y profesor jubilado de la Universidad de Oviedo, pero que está muy activo como experto investigador en estos temas, y siempre aprendemos todos mucho de él. Y nos falta en la mesa, pero se incorporará, llegará la profesora Cristina Genaro, que es catedrática de la Universidad de Salamanca y miembro del INICO también. Está en estos momentos organizando el protocolo del acto de doctorado honoris causa de mañana de la profesora Rocío Fernández Ballesteros, con lo cual vamos a empezar la mesa y sobre la marcha ella se incorporará. Yo creo que la mesa tiene tres ponencias muy interesantes, que seguro que además nos va a resultar de interesantes, amenas, y vamos a aprender todos mucho y vamos a disfrutar con la mesa. Los ponentes tendrán una introducción breve, como las mesas anteriores que habéis estado ya, y luego al final haremos un turno de intervención. Con lo cual, yo creo que empezamos con la primera de las ponencias, que tiene el título de Algunos modelos internacionales actuales de residencias para personas mayores. Esta parte de esta ponencia corre a cargo, como decíamos, del profesor Josep de Martí Vallés, que es jurista y gerontólogo, es director de Inforesidencias, ha trabajado en la Generalitat de Cataluña como inspector y jefe de sección de inspección de servicios sociales durante 10 años e imparte sobre todo aspectos jurídicos del envejecimiento, de la Dirección de Centros de Atención a Mayores Dependientes y aspectos jurídicos de la dependencia. Pero yo creo que es un lujo contar con él, porque desde hace muchos años él también, además de estas y otras muchas cosas que hace, que luego veremos bien de su ponencia, organiza viajes para gestores, directores y gerentes de residencias de mayores por todo el mundo para ir viendo experiencias, ir viendo innovaciones, ir viendo modelos y ser capaz luego de enriquecerse de ellos y traerlos a nuestro país, con lo cual solamente lleva, me parece que son 27 años así organizando sus viajes, o sea, unos poquitos, ¿no? Con lo cual, fijaros la experiencia dilatada y lo que nos puede enriquecer la intervención de Josep. Con lo cual, yo, sin más, le cedo la palabra y empezamos a disfrutar con su intervención. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Muy bien. Me voy a cronometrar porque tengo un pequeño problema hablando poco. Entonces, voy a empezar enseguida. ¿Y puedo cerrar? Bueno, sí. ¿Cierro o no? Sí, cierro. Muy bien. Quería empezar, a ver, con una pequeña reflexión. Yo me he presentado, fui inspector, soy funcionario, porque sabéis que una vez que eres funcionario tras unas oposiciones, ya casi lo eres para toda la vida. Llevo 19 años en excedencia, pero no sabía, las excedencias de momento no acaban, o sea que sigo siendo funcionario en excedencia. Entonces, he envejecido en estos últimos 19 años, porque fui 10 años funcionario en activo y ahora llevo 19 años trabajando en Inforesidencias y organizando, como era dicho, 27 viajes hemos organizado hasta ahora de los que han comentado. Durante este tiempo he aprendido una cosa. Cada vez somos más personas mayores. Yo he cumplido hace poquito 53 años. En cualquier cultura anterior a la nuestra yo sería un anciano, con lo cual ahora soy un anciano un poco más joven que los ancianos, básicamente porque tengo los dientes.
que sería lo que me hubiese diferenciado de casi toda la historia, y por qué no sufro dolor, que es otra cosa que me hubiese diferenciado de casi toda la historia. Entonces, ahora, ¿qué característica tienen o tenemos los que nos vamos haciendo mayores? Para empezar, que cada vez somos más, ahora casi el 19%. Llegaremos casi al 35% y después empezará a bajar porque nos moriremos los viejos y entonces, claro, habrá menos en proporción. Yo nací en el 65, o sea que estoy en la cresta del baby boom. No sé si aquí veo mucha gente post-baby boom. Yo soy hijo de lo que un día voy a hablar de la alegría reproductiva de los años 60. Pues aquí tienen un fruto de ellos. Además de ser cada vez más y ser una cantidad que crece, cada vez somos más diversos. Antes se decía el mayor, el anciano. Ahora ya no hay el mayor y el anciano. Ahora puedes tener personas de 75 años que hoy no sepan manejar el móvil o que estén jugando al Candy Crush o que estén comprando por eBay o por otra cosa electrónica. Y puedes tener que tu abuela, que tiene 80 años, sabe utilizar el Skype o sabe utilizar algo. O sea, esa idea que tenemos de que los viejecitos son nuestro estereotipo entre la abuela de Caperucita y el abuelo de Heidi, también para los baby boomers, digo lo de Heidi, por si suena, esos estereotipos ya han desaparecido. Ahora tenemos, ¿quién es una persona mayor en España? Amancio Ortega, por ejemplo, ¿no? Un estereotipo típico de alguien dependiente, con demencia, con necesidad. No, cada vez somos más diferentes, cada vez hay más personas mayores exigentes y además más intolerantes a la frustración. Les explico una anécdota muy rápida. Cuando yo empecé a trabajar como inspector en el año 91, inspeccioné una de las últimas residencias que funcionaban en Cataluña con modo asilar, o sea, con habitaciones que había 8 o 10 camas. Hablé con un señor que vivía en una de ellas y digo, oiga, ¿usted está bien aquí? Y me dice, sí. Digo, ¿pero usted conocía a alguien de estos antes de...? No. Digo, pero... Dice, mira, joven, aquí no paso frío, no paso hambre y no paso miedo. Yo estoy bien. A ver, ahora vamos a poner esto, una cosa que me ha hecho hace poquito un cliente mío que tiene una residencia, me dice, ¿estoy obligado a tener leche de avena? Digo, ¿eso qué es? Sí, es que me ha venido una señora ahora que dice que su madre le gusta la leche de avena. Pero, y digo, ¿qué es? ¿Intolerante? No, que le gusta. No tiene ninguna intolerancia, no tiene ninguna enfermedad. Quiere leche de avena. ¿Estoy obligado a tener leche de avena? Y digo, mira, la ley todavía no te obliga. Digo, pero ¿sabes eso? ¿Lo oyes? Dice, ¿qué? Es el cambio. Es que la gente dentro de unos años, cuando vaya a un centro y pueda y tenga la mínima capacidad, pues lo que dirá es, quiero esto, no necesito, prefiero o quiero. Entonces hay una cosa, nuestro futuro, la suerte que tenemos de ser un país gerontológicamente un poco retrasado, es que hay otros sitios que han vivido lo que estamos viendo nosotros hace unos cuantos años. Esto es una residencia que fui a visitar en Oslo hace, me parece que fue el mes de julio pasado. Si alguien quiere entrar y quiere ver vídeos de lo que digo, tenemos en Inforesidencias un canal de YouTube, entras en YouTube, Inforesidencias, cada semana metemos vídeos o de los viajes o de cosas que han pasado. Ayer no me pude resistir y grabé un vídeo aquí en el claustro de Fonseca, o sea que este estará dentro de 2 o 3 semanas, porque no, era imposible que me resistiese. Entonces, podemos ser muy originales, podemos nosotros intentar inventarnos muchas cosas o podemos buscar cosas que están pasando fuera de nuestro país. Estos son los sitios donde hemos organizado viajes. Hemos hecho 27 viajes en los últimos 10 años. Pero si hablamos dentro de 2 semanas, diré 28, porque nos vamos a Nuremberg con 20 personas a visitar una feria muy importante que se llama Altenpflege, que es la feria de atención a mayores más grande de Europa, y a visitar residencias de la zona de Nuremberg. Entonces, ¿qué aprendemos? Pues a ver, aquí tenemos 3 formas de trabajar básicamente que nos enfrentan unos a otros. Lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en España cuando trabajamos con personas mayores y por lo que he aprendido estos días, cuando trabajamos con personas con discapacidad, es un poco, digamos, el uno para todos. Digamos, ¿sabes una cosa? Esto es lo que hay. Tú vienes aquí y te adaptas a lo que hay. Además, es mucho mejor que si estás en casa solo, porque en casa tienes escaleras, nadie te cuida, o sea, lo tomas o lo dejas. Que básicamente es lo tomas o lo tomas, ¿vale? Porque cuando eres muy mayor tampoco tienes una opción verídica. Esta es la otra opción. Es lo que podemos llamar la atención centrada en la persona, que quiere decir, vamos a hacerlo como tú quieras, pero sepas una cosa, lo que tú quieres no es lo mejor. Lo que tú quieres es lo peor. Yo, si hiciese lo mejor para mí, pues quizá pesaría 10 kilos menos, o quizá, no sé, pues haría más ejercicio, o quizá... Y ¿sabéis una cosa? La teoría la conozco perfectamente. Y creo que casi todos los que estamos aquí, la teoría... No sé si alguien ha comido esas bolitas que han dado hoy, que era como la parte interior de los donuts.
¿vale? Yo me he comido 4. No me tendría que haber comido ni una. Y os digo una cosa, nadie de los que estamos aquí tendría que haber comido ni una. No es culpa de ellos nos han tentado, pero hemos caído en la tentación nosotros. La atención centrada en la persona es que yo pueda caer en la tentación, no que me digan, eres diabético, este es tu menú. Y además ahora toca gimnasia de mental y después toca hacer mandalas, que es un gran avance, la mandala, porque yo cuando empecé a ser inspector se pintaban Mickey Mouses. Entonces, y digamos que hemos avanzado mucho desde Disneylandia hasta el Tíbet. Pero sigue siendo que es hora de hacer una actividad que viene marcada en un sitio. Y entonces lo que vemos nosotros es una cosa. Cuantos más modelos vemos, lo que aprendemos es que a veces tenemos en la cabeza que es que lo que resulta barato es el modelo antiguo. Y como lo nuevo todo tiene que ser mucho más caro, no podemos ni verlo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué sirven los viajes? Yo creo que es para abrir el apetito un poco intelectual. Pero no, la gente que viene a los viajes, yo siempre les digo, no caigas en la ignorancia ilustrada, que es decir, yo he estado en Alemania, yo lo sé todo. No, no, el viaje es para abrir el apetito, después hay que leer mucho. Porque detrás de todo lo que vemos hay que aprender cosas y hay que ver también una cosa que es lo que valen las cosas. Entonces, hemos aprendido que las cosas se pueden hacer de forma diferente. Mucha gente dice, eso es imposible, te llevo y lo ves. Me dirás que es muy caro, pero imposible no si lo has visto. Que la atención se puede ajustar a la persona, que pueden coexistir modelos diferentes. O sea, no tiene que venir la administración y decir, todo el mundo lo tiene que hacer así. Pueden existir modelos diferentes y no pasa nada. Y además, quien te dice que el dinero no es importante, normalmente miente. Eso también lo hemos aprendido. Cuando dice, cambiar el modelo no vale más. Sí, casi siempre vale más. Porque además es mucho mejor. Entonces, vamos a ver una cosa. Vamos a hablar de algunos modelos en concreto. Esta es la residencia Humanitas Acrópolis. Está en Rotterdam, Holanda, y este señor es Hans Becker, el creador, el alma pater, digamos, de este modelo. Y este es un modelo que le llaman la cultura del sí en residencia. Porque dicen, aquí mandas tú, pero es un modelo muy nórdico. Dice, aquí mandas tú. Una señora dice, ¿puedo tener 7 gatos en la habitación? Dicen, sí, mañana te diremos qué cuesta. Y al día siguiente le dicen, cuesta 500 euros al mes. Dice, ¿por qué? Porque hay que hacer tal y tal cosa. No los puedo pagar. Dice, entonces no puedes. Dice, pero tú claro que puedes. Yo quiero comer jabugo cada día. Sí, jabugo con caviar, ¿vale? 2.000 euros. ¿Puedes? Entonces ellos dicen, esto es el mundo. Lo que no te vamos a imponer es nada que tú. Otra cosa, gente que dice, yo no quiero que me hagan la habitación. ¿Vale? Perfecto. ¿Quieres que te la repasemos? No. Pero olerá mal. Entonces dicen, vale, no te la haremos nunca. Ahora bien, el día que huela mucho y moleste a los empleados te tendrás que ir. Porque entonces habrás pasado tu límite. Ahora bien, yo no me quiero duchar. Pues no te vamos a duchar hasta que no moleste tu olor. Ahora bien, el día que te digamos, tienes que ducharte. No me gusta. Entonces, entonces no somos nosotros. Y a todo dicen que sí de esta forma. Entonces, las premisas suyas son que tiene que ser muy individualizado. El señor Hans Becker, ya digo que es un poco extremo, y él dice que las residencias actuales son islas de miseria, o sea, y habla de Holanda. Además, el sistema es una cosa curiosa. No hablan de calidad de vida, sino son más ambiciosos. Hablan de felicidad. Esto casi hay que ser filósofo griego para determinar de qué estamos hablando. Y dicen, curar y cuidar no son los objetivos. Dicen, tú tienes que elegir. Y entonces dicen, ¿cómo es la felicidad? Pues tú tienes un nivel de felicidad individual y otro comunitario. A mí me hace mucha gracia, porque si estos señores conociesen a Shylock y Verdugo, le podrían poner una capa de dimensiones de calidad de vida. Pero lo que quiero decir, puedes llegar al mismo destino desde otra perspectiva. Y al final ellos dicen, no hablan de unidades de convivencia, su residencia es como un pueblo. Cada habitación es como un apartamento y cada apartamento está como en un barrio. Y tú en tu casa haces lo que quieras. De hecho, cuando nos enseñaron una habitación, dije, uy, esta señora tiene síndrome de Diógenes. Dice, casi. Estaba desordenadísima. Y claro, cuando en España visito residencias, que si entráis en el canal, de vez en cuando me invitan y voy, siempre están preciosas. Siempre hay flores, siempre hay cosas bonitas. Cuando voy a estos otros países, veo habitaciones muchas veces desordenadas. Y a veces lo he preguntado, digo, ¿están desordenadas? Dice, es que preguntamos quién quería enseñar su habitación y Gertrude dijo que ella. Y es que Gertrude es desordenada. Y dijo, jo, qué sinceridad. No sé, pues veamos que es una mentalidad diferente. Entonces, ellos quieren que se fomente lo común. Y además, dicen, quieren una cosa, que vamos a hablar ahora del modelo de gestión, aquí, perdonad, los valores de la organización, que es, tú mandas, pero mandar conlleva poder
y riesgo. Tienes que asumirlo. Además, te vamos a pedir tu participación activa con una cosa que dicen en inglés que es use it or lose it, que es o lo utilizas o lo pierdes. Entonces dicen, oye, si tú necesitas ayuda, primero tienes que preguntarte a ti mismo si tú te puedes ayudar a ti mismo. Si no, le pides ayuda a otro residente. Y si no, en tercera opción, le pides ayuda a un empleado. Dice, ¿por qué? Porque, oye, esto es una comunidad. Aquí tú tienes, y dice, tú si no te vas a volver vago. Y esto Hans Becker lo dice de esta manera tan coloquial. Y después, lo que están diciendo es que, aquí, la familia no es una opción que participe. Dice, es que no ingresa la persona. Aquí ingresa la familia y entonces antes de entrar hablan con la familia, les dicen, son bastante revolucionarios dentro de Holanda mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora os quiero decir una cosa que es unas fotos solamente. Para que la gente sea feliz, ellos dicen que tiene que tener cosas que hacer. Y tienen lo que llaman en la sala de reminiscencia el Museo del Alzheimer. Con un taller, eso, el lema es prohibido no tocar. Un taller donde los hombres, porque sabéis que hay una carga de género muy grande cuando subes a los 70 y 80 años, donde los hombres arreglan cosas. Un sitio donde las mujeres planchan. Esto no les gusta que lo diga así, pero la verdad es que cuando hablamos de reminiscencia, después tienen el zoo con cerdos y otras cosas y al final lo que intentan es que siempre tengas algo que te pueda mantener ocupado. ¿Vale? Esta es la idea que tiene y que sea algo significativo. Si alguien ha leído Pilar Rodríguez, de la idea de la atención centrada en la persona, es otra interpretación, se llega a lo mismo desde otra perspectiva. Importante, ¿cuánto vale? ¿Vale? En el sistema, ellos dicen, no es una residencia, con lo cual no se paga con dinero de residencia, sino que se pagaría con algo parecido a la prestación económica vinculada de España, ¿vale? Cada uno recibe una prestación y ellos ponen algo más. El precio se calcula totalmente diferenciado para cada uno, porque le van a decir, ¿le limpiamos la habitación? No. ¿Usted quiere comer aquí o no? ¿Usted quiere que traigan la comida de fuera? Todo es a la carta. A la carta o no a la carta, nadie paga menos de 3.000 euros. ¿Vale? Pero es Holanda. ¿Vale? Eso es un modelo. Si alguien pone la cultura del sí en residencias, en vez de escuchárnoslo en 5 minutos, puede leerlo porque traduce la documentación con su permiso y encima tienen 2 vídeos que hablan del modelo de la cultura del sí. O cruzo el Atlántico y me voy a Estados Unidos, donde voy a hablaros un poquito. Ellos no hablan tanto de la atención centrada en la persona, sino que hablan de cambio de cultura, culture change. Porque dicen, si no cambias la cultura, ¿cómo vas a cambiar el cuidado? Y me lo explicaron con una comparación. Dice, hablemos de violencia de género. Dice, a ver, tú puedes meter en la cárcel a todos los hombres que pegan, pero habrá unos que se te escaparán y seguirán pegando. Si consigues cambiar la cultura de la gente donde ya no cabe en la cabeza pegar, pues entonces, dice, pues aquí es lo mismo. Tenemos que cambiar la cultura. No es que vamos a proteger a las personas mayores, no les vamos a tratar por su bien aunque ellos no quieran. No, vamos a cambiar la cultura. Y aquí, un modelo americano, Greenhouse, ¿cómo surge este modelo? Pues es un modelo que una fundación dona un dinero a una universidad para que creen un modelo, este modelo. Ellos, como no tienen suficiente dinero, consiguen que un fundraiser, o sea, de estos que se encargan de conseguir más dinero, consiga más dinero. Crean el modelo, lo validan, lo registran y ahora lo venden. Y ahora esa fundación cobra por lo que están haciendo. ¿Perfecto? Entonces, ¿cómo es arquitectónicamente? Pues son casitas que viven entre 8 y 12 personas, que comen juntos en esta mesa que le llaman el convivium, que tiene un aspecto totalmente doméstico, ¿veis? Y que a veces se pueden poner una encima de otra y se convierten en edificios. Cada greenhouse es una unidad autónoma donde viven de 7 a 12 personas, ¿vale? Y al final lo que ellos valoran es que cada uno tenga su casita. Cada uno tiene dentro de su habitación una cocinita, un cuarto de baño y una salita de estar. Esto lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Noruega, lo hemos visto en otros sitios. Los principios es que cada greenhouse es una unidad autónoma y las personas que trabajan son básicamente una que les llaman Shabazz, un nombre que es de la mitología de no sé dónde, que dice que es un auxiliar con una formación adicional que lo hace todo. Todo quiere decir que tanto atiende como limpia, como cocina, como hacen la compra, como todo, apoyados por un equipo de enfermeras y apoyados además por un equipo externo mucho más amplio de profesionales que dan apoyo a muchas unidades y apoyados además por una cosa que le llaman el sabio. Os lo pongo aquí, los sabios, the sage, que dicen en inglés, que son personas mayores de la comunidad perfectamente sanas, pero que pasan algunas horas a la semana en el centro. ¿Por qué? Para que el centro no acabe siendo institucional. Que venga gente de fuera periódicamente y vaya diciendo, oye, esto que estáis haciendo ahora, quieren contraste con la realidad. Y después tienen lo que llaman el guía,
que sería nuestro director, por decir así. Entonces, para formar, para hacer todo esto, al final el personal que necesitan es una persona jornada completa por cada residente. En España, más o menos, si cuando va bien tenemos una persona jornada completa por cada 2 residentes. O sea que caro, no lo sé, costoso lo es. Al final, ¿qué paga la gente? Cambia mucho de un estado a otro, pero son unos 5.000 dólares a la semana. Y aquí tenemos un problema con al mes, perdón. Yo lo acabo de multiplicar por 4, así no. Gracias, veo que estabais escuchando, ¿eh? Os lo agradezco mucho. Y además, también os digo una cosa, ¿cuál sería el problema aquí? No serían los 5.000 euros. Aquí se acaba de negociar el 7º convenio, se empieza a negociar el 7º convenio colectivo de la dependencia y un gran problema es que muchas personas que trabajan como mejoricultoras consideran degradante tener que limpiar. Y la plataforma que tiene uno de los grandes sindicatos es que la enfermera no es una chica para todo. La enfermera, la auxiliar no es una chica para todo, con muchas... No, que tiene que haber personal de limpieza diferenciado. Si no podemos superar esto, pues este modelo no puede venir, además de ser caro. Acabo con esta última transparencia, que os quiero decir, la idea de centrarse en la persona se puede hacer dentro del centro, te centras en cada uno, o llegamos a plantear residencias que sean pensadas para personas que tienen algo en común. Me quedan 2 minutos, os voy a enseñar algunas fotos. ¿Podríamos hacer una residencia para personas gays? Bueno, sí, la idea sería que lo hiciese un colectivo de personas gays. Cuando se dice, ¿son residencias LGTBI? No, porque quizá unas mujeres que son lesbianas quieran hacer una residencia para... Y la idea es que nadie ¿tú eres lesbiana? A esta, no. Que haya diferentes opciones y tú elijas. Esta es la primera residencia para gays que vimos en Estocolmo. Una residencia que vimos donde miraban los toros en la televisión y donde comían chistorra con patata estaba en Estocolmo. Es la residencia en mi casa que hicieron para personas que tienen en común que su lengua materna es el español. En Estocolmo hay muchos, porque de Chile huyeron personas en un momento histórico, hace unos 30 años, y han envejecido en Chile. Y muchos, cuando han envejecido, han olvidado el sueco y mantienen el español. Con lo cual es tal. 1 minuto y 20 segundos os puedo enseñar el centro de hispano de Estocolmo. También Chispa, centro hispano, ¿cómo era? Centro hispano para el adulto mayor. También de una familia chilena, Nelson Herrera. ¿Dónde puede estar esta residencia para musulmanes? En Estocolmo también. Pero una residencia que primero, desde nuestro etnocentrismo europeo, decimos, vamos a hacer una residencia para musulmanes. Y que se dan cuenta que los musulmanes no existen. Si tú eres un musulmán árabe o eres un musulmán persa, hablas un idioma diferente, comes cosas diferentes, Al final tuvieron que dividirla en 2 y tiene una residencia persa, iraní, y una residencia para musulmanes sunís. ¿De acuerdo? Entonces, yo con esto, con esta transparencia ya, os quiero dejar con una reflexión. Es que nosotros, si nos quedamos en España y queremos solamente mejorar lo que tenemos, podemos estar dentro de 20 años haciendo las mismas residencias que hacemos, pero con habitaciones más grandes. O con salas de estar más grandes, o haciendo, ya no mandalas, otra cosa nueva que se nos invente que sea la mandala 3.0. Podemos llegar a otro sistema diferente solamente cambiando la mentalidad y diciendo, ya no hay mayores, somos nosotros. Entonces, si yo tengo que ir a ese sitio a vivir, ¿yo qué quiero para mí? Y yo creo que, aunque digamos que la generosidad es muy buena, en este caso quizá el egoísmo de cada uno nos lleve, porque aquel señor del que os hablaba, que no tenía hambre, no tenía frío y no tenía miedo, ya no existe. Y cuando yo vaya a una residencia, el hambre, el frío y el miedo no significarán nada para mí. Serán otras cosas diferentes y depende de lo que hagamos hoy, que dentro de 20 o 30 años tengamos las residencias que queramos. Muchísimas gracias. Gracias, José, muy interesante y además te has ceñido estrictamente al tiempo establecido, por lo cual doble agradecimiento. Bueno, pues vamos a continuar con la mesa y la siguiente ponencia lleva por título La discapacidad ante el envejecimiento, estudio diferencial de necesidades y demandas de personas, familias y profesionales. La va a impartir el profesor Antonio Aguado, que como os decía al inicio, Antonio Aguado es miembro del INICO, es profesor jubilado de la Universidad de Oviedo y es experto en discapacidad y envejecimiento y miembro del Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias. Es un gran investigador. Yo, Antonio, nos conocemos desde hace muchísimos años
y siempre has estado muy en punta, con investigaciones muy importantes, marcando siempre un camino, y yo creo que es también pues, un lujo contar con él en esta mesa, como decíamos al principio. Así que, sin más, te doy la palabra al profesor Aguado. No le hagan caso, es un amigo. Buenas tardes, sí. Espera. Ahora. No, como lo voy pasando. Muy bien. Bien. Efectivamente, estoy jubilado, por lo tanto, yo no soy del baby boom, soy de los anteriores. También, como dijo el amigo, el coordinador, efectivamente estoy jubilado, soy experto en discapacidad, aunque ahora mismo ya no sé si vengo como experto que estudia o como muestra. En cualquier caso, voy a exponerles una investigación compleja de muchos años, que como yo era el mayor, pues soy el que la dirigió, pero que ha participado mucha gente, tanto en la confección como en la realización, como en la obtención de datos y como propiciando esos datos. Una investigación, digo, compleja y distinta, por supuesto, pero que quizá tiene la oportunidad de estar aquí, que es Mesa de Innovaciones, porque su innovación es precisamente preguntar cuáles son sus necesidades, sus demandas, las cuestiones que echan en falta a las propias personas con discapacidad, a sus familiares y a las instituciones, asociaciones, etcétera, que les atienden. Bien, son varios proyectos de investigación, necesidades percibidas, más o menos. Bueno, se suele poner esto, bien, pues soy yo, ya les digo, el de menos edad. Luego aquí ha participado bastante gente, Verdugo, Marta Badía, de varias universidades, por supuesto, de la Universidad de Oviedo, pero también de aquí y de otras. Bien, esta investigación en determinados momentos estuvo subvencionada y obviamente pues hay que dar las gracias a quien lo subvencionó, el Inserso en su momento, la Diputación Foral de Vizcaya, la de Castilla, en fin. Pero vamos, no crean ustedes que nos compramos un Mercedes. El marco teórico de la investigación, pues, toma los indicadores de calidad de vida de Xaloque Verdugo y tuvimos la suerte de encontrar unas investigaciones específicas sobre envejecimiento de personas con discapacidad de un equipo, me parece que del norte de Inglaterra, SAR, que hablaba de un descenso en la satisfacción de la calidad de vida 20 o 30 años después de la discapacidad. Incluso la denominaban una segunda discapacidad, fruto precisamente del envejecimiento. Pérdida de la independencia percibida y amenaza general para la satisfacción y otra serie de cosas. Bien, el proyecto de investigación tenía varios títulos, pero en fin, necesidades percibidas en el proceso de envejecimiento, fundamentalmente de personas, familias y profesionales. ¿Qué es lo que pretendíamos? Detectar las necesidades de las personas con discapacidad. Bien. Ver un poco la prevalencia y analizarles en función de la tipología. Otra de las quizá novedades que tiene esta investigación es que se ha centrado tanto en prácticamente todos los tipos de discapacidad. ¿De acuerdo? Aquí tengo que agradecer a un poco la que nos introdujo en este tema en el año 2000, Pilar Rodríguez, que, bueno, decía que por qué íbamos a centrarnos en unas y olvidar a otras. Pues bien, hemos cogido todas, pero de antemano, por favor, ya digo que no somos capaces de mezclar churras con merinas, entre otras cosas porque nunca las he distinguido. Lo que queremos, lo que se hace son análisis por las distintas, análisis diferenciales en función de las distintas tipologías, de los distintos tipos de discapacidad. Aunque aquí, para resumir, al final les voy a hablar de unas
necesidades que surgen en todos o que son prevalentes en todos los tipos de discapacidad. Pero, de luego, lo que predominan son las diferencias, ¿de acuerdo? Evidentemente, las personas con lesión medular o parálisis cerebral van a reclamar más eliminación de barreras arquitectónicas. Los sordos, pues no les interesan tanto ese tipo de barreras físicas, quizá otro tipo que también son. Bien, entonces quisiéramos tal, y sobre todo dar sugerencias para posibles líneas de actuación, y si alguien las quiere utilizar, pues está. Yo creo que el logro que hemos conseguido después de estos 15 años de investigación es conseguir un banco de datos sobre las necesidades, las demandas de las personas con discapacidad, sus familias, las asociaciones, a disposición del que lo quiera reclamar. Bien, había sí, no sé yo si esto es lo anterior. Me parece que me he saltado yo algo aquí. Sí, ya lo he liado. Qué raro. ¿Cómo esto que se hace? Ya creo, y esto va para atrás. Es que hay eso, la pregunta científica. Está abajo porque no cabía más arriba. Lo que queríamos preguntarnos es en qué medida el hecho de envejecer con una discapacidad previa genera unas necesidades distintas de las que puede generar el envejecimiento, digamos que general, de la población en general. Porque si son las mismas, esta investigación no tendría sentido. Bueno, al final trataré de responder a esta pregunta. Bien, combinamos técnicas cuantitativas y cualitativas a través de entrevistas semiestructuradas. Esto quiere decir que se les dan unos campos donde pueden decir lo que quieran o señalar algo que hemos visto en el estudio piloto previo. Esto es un poco complejo, a veces se me olvida, pero las personas que participaron en la investigación podían elegir determinadas cosas, todas, ninguna, unas cuantas, etcétera, etcétera, y siempre se les dejaba un apartado más, un espacio más para que añadieran otro tipo de cosas. Primero se hizo un estudio, primero se hizo la validez de contenido por parte de expertos, luego se hizo un estudio piloto y luego durante el primer año, en 2001, la estuvimos aplicando unas 300 y pico personas con discapacidad de Asturias, y bueno, en función de estos 300 y pico fue donde se sacaron la mayor parte de las opciones. Pero repito, es semiestructurada porque les damos unas opciones para elegirlas una u otra o ninguna, nada de sí o no, y luego podían añadir lo que quieran. La validez de contenido, no me la pregunté luego, está aquí, no soy psicómetra, pero era, según me dicen los expertos, era más que aceptable. Bien, aplicamos las entrevistas semiestructuradas paralelas. Paralelas quiero decir que se hizo la misma a personas, familias y profesionales, ¿de acuerdo? Es decir, todos contestan la misma entrevista. Sobre, datos de identificación, lo importante son esas preocupaciones y necesidades percibidas, las soluciones, las medidas o apoyos institucionales que echan en falta, los pensamientos sobre el futuro, que es muy interesante, cómo se plantea su futuro, cuáles son sus temores o sus expectativas y problemas señalados. La escala de calidad de vida solo se aplicó con los indicadores de Verdugo y Chaló a las personas. Y finalmente a todos, en 3 o 4 ocasiones, se hicieron grupos focales. Grupos focales, se hicieron 3 o 4 de profesionales, otros tanto de familiares, y se pudo hacer 2 o 3 con personas con discapacidad, incluida discapacidad intelectual, de los que tradicionalmente se les llamaba ligeros. Bueno, pues hicimos entrenamiento a los entrevistadores. Las entrevistas se consiguió, los candidatos a entrevista, los voluntarios a entrevista, se consiguieron a través de las asociaciones y de los centros, evidentemente. Y en todo momento se garantizó que solo se harían estudios colectivos y la confidencialidad. Es más, no tengo ni idea de si Pepito o Juanito la hizo o no la hizo, ¿de acuerdo? Al final, en estos 10 años, conseguimos que 3.173 personas con discapacidad, de las distintas discapacidades, hicieran la entrevista. Familiares, 1.664.
no se sorprendan de que sean menos. Me parece que son bastantes, ¿eh? Porque había algunos que ni se los conocía y otros que no quisieron participar, y como esto era libre, pues muy bien. Y luego 923 profesionales que también quisieron participar. Aquí ven ustedes el relato, pero bueno, esto es, yo mismo me pierdo, ya me estoy empezando a marear, no sé si era del calor o de tanto colorido. Hay 1.039 personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, auditiva, Alzheimer y Parkinson también, ¿de acuerdo? A todos se les pedía para participar en la investigación, muy bien, hasta el ordenador se cansa de esto, de los datos. No es la primera vez que me pasa. Y digo que a todos se les pedía un mínimo de 3 años con la discapacidad. Y los años con la discapacidad era una variable predictiva o interveniente más. ¿De acuerdo? Lo mismo que el sexo, etcétera, etcétera. Por autonomías, pues de los que más hay es de Asturias. Con lo pesado que soy yo, pues no iba a coger más de otro sitio. Bueno, pero en fin, si alguno dice, oye, son pocos, pues a lo mejor todavía podemos ampliar los demás autonomías. O sea que la investigación podría seguir viva. Bueno, los datos incluso demográficos o sociodemográficos son interesantes, ¿no? Hay una mayoría de solteros, algo más de la mitad, nivel cultural en general bajo, hay en activo solo el 13,3%, es decir, que bueno, parece ser que o el paro o la jubilación, ¿no? Y bueno, ya por no enrollarme, a mí el dato que más me llama la atención es este último, está comprobado. Hay un 4,5%, es decir, 143 personas con discapacidad que dicen no poseer ningún tipo de ingreso. Evidentemente no éramos inspectores de Hacienda ni nada parecido y no comprobamos si tenían o no. Aquí tienen ustedes los datos. Esta también es interesante. ¿Con quién viven? Nada de ofertas institucionales innovadoras, ¿de acuerdo? Pues en discapacidad intelectual, la familia de origen es con los padres o con familiares. Como pueden ver ustedes, solo en discapacidad intelectual, pues un 2% nada más. Hay algunos que se atreven. Familia propia en físicos, la mayoría, el 46%, ¿de acuerdo? Bueno, hay datos así, servicio residencial, en discapacidad intelectual un 33%, pero en trastornos mentales un 20%. Ya sé que trastornos mentales es distinto. Lo que les quiero decir es que aquí lo presento juntos, pero se hacen estudios diferenciales. Bien, supongo que me dan ustedes permiso para abreviar, pero si quieren ustedes hay datos para abreviar. Bueno, de esta investigación ha habido 6 o 7 tesis doctorales que hasta el tribunal se aburría. Por aquí creo que hay alguien que hizo la tesis sobre una discapacidad. Bien, la pregunta era en qué medida el hecho de envejecer con una discapacidad previa, mínimo 3 años, algunos congénita o perinatal, en qué medida el haber padecido o el estar padeciendo esa discapacidad genera unas necesidades distintas o distintas que las de la población general. Evidentemente, a esta pregunta no se puede contestar dicotómicamente. Sí, no, miren ustedes. Hay una serie de cuestiones en las que tienen las mismas preocupaciones que la población general. La subida de las pensiones, vivir con calidad de vida. Bueno, esto cuando lo explicaba yo, cuando estaba todavía en activo a mis alumnos de 20, 21 años, lo de la subida de las pensiones no lo acababan de ver, pero en general creo que preocupa a todos. Era chiste, ¿eh? Bien, luego hay que predomina en todos una serie de preocupaciones que son específicas, digamos que más dominantes en este tipo de población con discapacidad. El estado de salud personal, los cuidados atencionales, tanto diarios como relativos a la salud, y las barreras arquitectónicas y sociales. Un tema que, bueno, bueno, yo no sé si es sorprendente, pero que es relevante. Las barreras arquitectónicas, me parece que ya comenté antes que los colectivos a los que más les preocupan, obviamente son la parálisis cerebral y lesión medular. Son las barreras físicas. Pero las barreras físicas están
están presentes como preocupación en todas las demás, no con la misma intensidad, pero en todas. Igual que las barreras sociales, el rechazo de la familia incluso, el rechazo de la sociedad, está presente fundamentalmente en discapacidad intelectual, ¿vale? Pero también lo está en todos los demás, ¿de acuerdo? Con distinto tipo de intensidad. Y luego una de las, yo sigo aquí llamándole llamativo y no sé por qué, los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre. En algunos casos alguien se ha sorprendido, ¿no? Es una preocupación de todos los mayores, ¿eh? Dice, pero bueno, recuerdo una vez una madre, miembro de una asociación en Galicia, mire usted, don Antonio, con lo que nos ha costado conseguir un centro de empleo y ahora resulta que no quieren trabajar. Y pues claro, quieren ir de excursión y tomarse una birra y estas cosas, ¿no? Y luego, hay esto, así elaborándolo un poco, pues apoyo de los ayuntamientos, incrementar los recursos de las asociaciones y coordinación. Es decir, lo que más demandan en general no es al Estado, sino tampoco son las autonomías, sino a las instituciones más inmediatas, a los ayuntamientos, la propia asociación, ¿no? Esto tampoco es sorprendente porque en general, bueno, el Estado es generoso, las autonomías, pero realmente toda la atención directa va en torno a la familia o en torno a las asociaciones. Bien, aquí entramos también en otra cuestión que me ha resultado sumamente interesante y que cuando yo cuando estaba en activo, a veces en Oviedo hacíamos una cosa que se hacía pocas veces, pero que es muy buena, que, bueno, por lo menos en mi modesta opinión, que era exponer varios profesores las distintas investigaciones que hacíamos. Entonces, un dato que más sorprendía sobre todo a psicólogos que trabajaban en otros campos de marginación o potencialmente marginados, no menciono el nombre, les sorprendía esto, cierta sintonía entre personas, familias y profesionales. Es decir, lo que piden las propias personas, los que piden los profesionales, las asociaciones, no coincide al 100%, ¿de acuerdo? Los padres en general piden más ayudas en el domicilio y los profesionales las piden en el centro, ¿de acuerdo? Pero en general coinciden. Recuerdo un profesor que trabaja, bueno, bien, que decía, es que lo que piden los padres en mi campo de investigación, ¿no? Va por un lado, lo que piden los profesionales por otro, lo que piden los propios chavales por otro. Y no hay quien haga ningún... No, pues aquí predomina la coincidencia. Yo creo que este dato incluso me parece, como no soy político, ni tampoco tengo mano izquierda, me parece que tiene serias implicaciones políticas. Cualquier tipo de medida que no cuente con las propias personas, las familias y sobre todo las asociaciones, creo que está condenado a no tener éxito. Bien, repito, la salud personal les preocupa, las medidas de ocio y tiempo libre. No sé dónde fue, me parece que en otras jornadas aquí. Una vez hablé de este ocio y tiempo libre y alguien me dijo, Antonio, esta investigación es buena simplemente por ese dato, de que a estas personas, una vez que pasan la frontera de los 50 años, les preocupa el ocio y tiempo libre y habría que atenderlo. Y como curiosidad, pues incrementar los recursos de las asociaciones, como antes les he dicho. En fin, repito que esta investigación pues tiene otro tipo de limitaciones, tiene bastantes, pero aquí está la opinión de estos colectivos y, repito, hay un banco de datos como para el que los quiera utilizar. Ha habido publicaciones, ha habido tesis doctorales y, bueno, hay datos para aburrir. Bien, concluyo. Hemos conseguido añadir años a la vida. Pues como me parece que le leía a Rocío Fernández Ballesteros, la tarea ahora es añadir vida a esos años. Y si puede ser como con este tipo de innovaciones, mejor. En definitiva, a todos nos interesa que las personas con discapacidad en proceso de envejecimiento pues alcancen los más altos niveles de autonomía, de calidad de vida, etcétera, etcétera, en un entorno inclusive. Yo creo que en ello estamos todos incluidos. Muchas gracias. El chivato. Muchas gracias, profesor Aguado. Bueno, pues vamos a
abordar ya la tercera ponencia de la mesa, interesante como veis, y la tercera ponencia de la mesa lleva por título Intervenciones EGIL para población mayor con discapacidad intelectual y corre a cargo de la profesora Cristina Genaro. La profesora Cristina Genaro es catedrática del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Es directora de dicho departamento, del Departamento de Personalidad de Petra, como se dice en el argot de la universidad, desde el año 2012. Es investigadora del INICO y miembro de la Unidad de Investigación consolidada y reconocida por la Junta de Castilla y León el 22 de septiembre del 2015. La profesora Genaro siempre ha sido un referente para todas las personas que trabajamos en el ámbito de las discapacidades. Realmente es un lujo poder tenerla en esta mesa y además agradecer que hoy se está multiplicando, dividiendo, yo no sé lo que está haciendo, pero que para estar aquí y ha llegado puntual, como veis, pues ha tenido que hacer no sé cuántos ajustes, no sé cuántas cabriolas, pero llegó puntual. Lo que pasa es que como empezamos la mesa tan puntuales, pues ese minuto de diferencia, pero agradecer especialmente el que esté hoy con nosotros y que este esfuerzo que hace por compartir esta experiencia. Cuando quieras, Cristina. Gracias. El inalámbrico. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Estoy encantada de estar aquí con esta mesa y con la audiencia aquí tan entregada y tan, ¿verdad?, acalorada como estamos. He tenido la suerte de poder llegar a tiempo para escuchar lo que aquí se ha comentado y la presentación que yo voy a hacer complementa en el sentido de que se ha expuesto una experiencia de visita a centros de personas mayores, etcétera. Luego se ha hablado de una investigación que se ha hecho también con este colectivo y yo al nivel al que voy a hablar es de cómo se puede hacer una revisión sistemática de artículos y de estudios que han, a su vez, estado trabajando en estos temas de los mayores y un campo concreto como es el campo de la e-health. Así que lo que voy a presentar es una revisión sistemática que hemos hecho sobre este campo y concretamente en personas mayores en las que concurre otra condición, que es tener una discapacidad intelectual. Así que, desde este punto de vista, lo que presento aquí es qué nos dicen los estudios, que es el estado de la cuestión sobre intervenciones basadas en las e-health para personas mayores que tienen una discapacidad intelectual. Y eso, el interés por este tema es porque, claro, no cabe duda de que los cambios que ha habido ahora y de una manera exponencial con el desarrollo de las tecnologías, pues están suponiendo cambios, a su vez, muy significativos en muy diversas áreas. Por ejemplo, están suponiendo cambios en los modelos de relación entre las personas. No hay más que ver cómo todos nosotros tenemos ahora el WhatsApp y nos comunicamos con la familia preferentemente con estos medios, más que, por ejemplo, utilizando el teléfono. De hecho, el teléfono ya no sirve para llamar, sino que es casi para lo que menos se utiliza, sino que se utiliza para todas las demás cosas que no son llamar. Pero, además, muchas personas y también las personas con discapacidad pueden tener o acceder a alternativas de ocio y de trabajo a través de las tecnologías. Por otra parte, es cierto que para muchas personas, tanto para las personas que no tenemos una condición de discapacidad, pero podemos tener, por ejemplo, ser mayores, podemos tener familia dispersa por el mundo, pues es cierto que las tecnologías también nos sirven para eliminar esas barreras físicas, esas distancias también físicas muchas veces, ¿no? Pero un cambio fundamental en el terreno que nos ocupa y teniendo en cuenta que somos, pues estamos trabajando todos en este campo de la discapacidad de envejecimiento y a la inversa, es que las tecnologías están suponiendo cambios sustanciales en la provisión de servicios humanos. Servicios humanos son los servicios educativos, son los servicios sociales y son los servicios sanitarios. Así que, de hecho, y aunque en esta transparencia no pretendo que se vean todos los elementos, pero sí que es cierto que las tecnologías nos ayudan en los ámbitos como la formación, como la salud, como el ocio, como la inclusión. Así que tenemos toda una gran variedad de alternativas tecnológicas
que nos sirven para pues desarrollar esas áreas que configuran nuestra calidad de vida, ¿no? Nuestro bienestar físico, nuestro bienestar material, emocional, nuestro desarrollo personal, nuestra inclusión, etc. Así que todas esas tecnologías, por supuesto, suponen una gran ventaja y han traído tremendos beneficios para las personas que no tienen una condición de discapacidad, pero también, por supuesto, las personas que tienen una discapacidad. En el campo de la salud, un concepto que utilizamos cada vez más también es el tema de la e-health, que también podemos llamar como la telehealth o la mHealth. Son muchos términos los que se utilizan y en realidad podríamos decir que el término telehealth o telesalud es el término más utilizado en el contexto europeo para hacer referencia pues, a todas las tecnologías que nos sirven para el cuidado de la salud, tanto para hacer diagnósticos como para hacer tratamientos, para hacer seguimientos, etc. El concepto de e-health inicialmente podría parecer un poco más reducido porque no solamente serían tecnologías que nos permiten usarlas a distancia, un teléfono puede ser una tecnología a distancia, sino con e-health parece hacer más referencia a temas relacionados con ordenadores. Y aún si estrechamos un poquito más el campo, bueno, aunque en realidad, como decía, telehealth es más el término que se usa en Europa y health es el término más que se utiliza en otros contextos anglosajones para venir a significar cosas muy parecidas. El único concepto que, digamos, es un poquito más restringido es cuando hablamos de la mHealth, porque es el móvil, o sea, salud a través de la telefonía móvil, básicamente, y que incluye, por tanto, una gran cantidad de apps que utilizamos pues, fundamentalmente pues, desde nuestros teléfonos móviles. Cualquiera de estos, los Garmin, cualquiera de estos productos que tenemos para saber cuánto paso damos, cuánto consumimos, pues todos estos aparatos son aparatos de esa mHealth que llamamos, ¿no? Bueno, pues desde este punto de vista nosotros lo que nos planteamos es que ¿qué sucede con las personas mayores en general? ¿O qué nos dicen los estudios sobre la utilidad de las e-health o de las tecnologías para la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores? Y una de las cosas o varias de las cosas que nos indican es que estas tecnologías nos sirven para reducir el aislamiento social de estas personas, también mejoran mucho la adherencia al tratamiento, sirven, por ejemplo, para recordar citas médicas, sirven para recordar si se tomó usted o se testó a ver cómo andaba de azúcar o si recuerda que tiene una cita médica para el Sintrón, bueno, para todas esas cosas. Además, facilita el acceso a especialistas y a diagnósticos, porque, claro, somos población dispersa y no en todas las comunidades, todas las localidades existen centros de referencia. Así que esto también es una ventaja que lleva consigo el uso de las e-health en personas mayores. El tema entonces que la pregunta que entonces nos hacemos es ¿y qué pasa con las personas con discapacidad? El concepto de persona con discapacidad y más específicamente con discapacidad intelectual, pues lleva consigo la noción de que son personas que por sus limitaciones en las capacidades intelectuales pueden tener también necesidades de apoyo en habilidades pues, conceptuales, prácticas y sociales. Así que esto es un área que no debemos dejar desatendido. Pero además, otra cosa que sabemos cuando trabajamos con personas con discapacidad intelectual es que suelen tener asociadas muchas condiciones médicas que sobre todo empiezan a despuntar cuando las personas entran en eso que sería la edad de adulto mayor, que en personas con discapacidad intelectual suele ser un poco más anterior, es decir, sobre los 45 años, ya empezamos a encontrarnos población con discapacidad intelectual y otras empezamos con deterioros, declives cognitivos y otras condiciones que cursan con un incremento de las necesidades de apoyo en relación con la salud. Así que la pregunta, o digamos que nuestro interés en este estudio era ver si las e-health podían configurarse, o los estudios nos dicen que son en realidad pues herramientas que pueden permitir empoderar, ayudar a esas personas a tomar las decisiones sobre su vida y sobre su salud. Además, no solamente desde este punto de vista, digamos, de prevención más terciaria, sino también
sino sirven para, desde el punto de vista de la prevención primaria, para modificar sus hábitos de salud y sobre todo para sentir eso, que tienen mayor autocontrol, mayor capacidad de autodeterminarse sobre los aspectos que digo están relacionados con su salud. Esto no solamente es, digamos, una preocupación desde el punto de vista de la investigación, sino que es que también la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice que estas personas deben tener acceso a estas herramientas, a estas tecnologías y que tienen que ser usables y que tienen que ser accesibles y accesibles tanto en términos de que entiendan cómo usarse, sino también desde un punto de vista técnico. Así que es una demanda que se nos hace también desde el punto de vista de los derechos que tienen estas personas. Así que, desde ese punto de vista, nosotros lo que hicimos fue una revisión sistemática de todo lo que se ha publicado sobre el uso de las e-health en personas, inicialmente iban a ser mayores, el punto de vista que dice las bases de datos, una persona mayor es a partir de los 65, nosotros, como digo, lo hicimos a partir de los 45, adultos mayores, por lo que hemos dicho de las personas con discapacidad intelectual, y lo que hicimos es ver cómo estaba el estado de la cuestión. Seleccionamos cualquier tipo de estudios que se centrara sobre el tema que les acabo de comentar y utilizamos los descriptores tanto de discapacidad intelectual como los que antes he comentado de la e-health o de la telehealth. Dejamos a un lado todo lo que es la mHealth de tecnologías o de apps de móvil, que es otro campo un poquito diferente a lo que les estoy comentando. Hicimos la búsqueda en todas las bases de datos más relevantes sobre el tema de interés, tanto en campos desde el tema de la salud como en bases de datos de psicología, de enfermería, de educación, medicina, etc. Y lo que hicimos es ver cuántos artículos satisfacían los criterios de inclusión y fuimos eliminando aquellos que no cumplían los criterios, ya fuera por calidad, ya fuera por contenido o ya fuera porque a lo mejor no se trataba de artículos, sino eran otro tipo de literatura, digamos de menor calidad, que es eso que llamamos literatura gris, y bueno, pues terminamos con 18 estudios que trataban el tema de las e-health en personas mayores con discapacidad intelectual. Lo que encontramos es que, en primer lugar, lo que existen es que hay un gran número de trabajos que son lo que llamamos unas revisiones narrativas o estudios en las que nos cuentan pues qué tecnologías dicen unos utilizar o dicen u otros, ¿no? Siendo muy poquitos los estudios que podría denominarse como que tienen una elevada calidad desde el punto de vista de la posibilidad de replicar ese estudio con otras muestras en otros contextos, etcétera. Así que eran estudios más bien de tipo experiencias, estudios cualitativos, estudios, por ejemplo, realizados con grupos focales, pero que es un problema luego para trasladar esa metodología, por los datos que aportaban, a otros contextos. Así que esa es una de los primeros datos que encontramos, la calidad media de los estudios y las dificultades de replicar, etcétera. Otro de los aspectos que encontramos es el predominio de países anglosajones y también con Holanda en cuanto a quién está investigando sobre estos temas y quién está ocupando un papel de liderazgo. Así que Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica son los que parece que están ejerciendo el liderazgo en el estudio de este tema, uso de las e-health en personas mayores y adultas con discapacidad intelectual. Pero además, otra de las cosas que vimos es que la mayoría de los estudios, como se puede apreciar en la gráfica, están centrados en áreas de interés, después de que lo categorizamos, fue en el empleo de esta tecnología para la mejora de las habilidades instrumentales de la vida diaria. Pues yo que sé, por ejemplo, como el cocinar, como el vivir en la comunidad, la vida independiente, etcétera. Más ese tipo de tecnologías que otras que, por ejemplo, pudieran estar centradas en el desarrollo de las capacidades, por ejemplo, toma de decisiones, memoria ejecutiva u otros procesos por ejemplo, de autocontrol que pueden estar, que son también muy relevantes y también, como digo, son deficitarios en las personas con discapacidad intelectual.
Además, lo que analizamos fue, siguiendo la clasificación de la ISO, de cuáles eran los productos de apoyo, es que un gran número o la mayoría de los productos de apoyo sobre los que se hablaba en esos 18 artículos finalmente seleccionados estaban centrados para el uso desde una concepción más médica o biomédica, porque de hecho eran productos para lo que se denomina para el tratamiento médico personalizado. Y cuando analizábamos más concretamente de qué tratamiento médico estábamos hablando, estaban hablando del tratamiento médico de problemas de salud mental. Como bien es sabido, en las personas con discapacidad intelectual, y tanto más cuanto mayor es la severidad, suelen concurrir problemas de salud mental que se acrecientan a medida que la persona también pues, tiene unas edades más avanzadas, ¿no? Por el deterioro, etc. Así que una gran parte de los estudios se centraban en cómo poder utilizar, o la usabilidad más bien, si se estaban utilizando las tecnologías de la eHealth para la mejora de la salud mental. Así pues, y para resumir todos estos estudios y a modo de discusión y debate, pues encontramos varios aspectos que merece la pena destacar. En primer lugar, hay un yacimiento de investigación, un área que requiere de más investigaciones y es precisamente este campo. O sea, hemos encontrado muy pocos estudios sobre población adulta con discapacidad intelectual y el uso de la eHealth. Aún muchos menos estudios si estábamos hablando ya de personas mayores con discapacidad intelectual. Además, el problema de la mayoría de los estudios es que tenían una baja calidad metodológica en cuanto a las posibilidades de replicar, al control de variables que podían contaminadoras, etc. Así que baja calidad de los estudios en ese sentido. En tercer lugar, lo que encontramos también es que muchos de los estudios que estaban centrados en la eHealth se estaban centrando en cómo mejorar la vida diaria, la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual y en los problemas que tenía el uso de esa tecnología, o bien porque eran tecnologías que aunque eran aparentemente pues, muy amigables, resulta que las personas no entendían cómo manejar esas tecnologías, o bien porque, como estábamos diciendo, eran tecnologías en las que fallaba eso del principio de la accesibilidad universal. Pero sobre todo también encontramos que había una escasa atención a algo que consideramos también muy importante, y es que las personas con discapacidad intelectual, mayores y adultas, no solamente se tienen que entretener, que eso también está muy bien, sino también tienen que seguirse como formando o tienen que seguir aprendiendo. Lo que encontramos es que había muy pocos estudios que estuvieran centrados precisamente en ese aspecto, en el mantenimiento de las capacidades cognitivas, en lo que mañana cuando escuchemos a la profesora Rocío Fernández Ballesteros nos cuente qué es lo del envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, que está muy relacionado con poner en marcha todo esto que decimos de las capacidades o las destrezas más desde el punto de vista intelectual, el aprendizaje, etc. Por tanto, creemos que hay un área que es importante y que seguro que por aquí encontraremos a alguien que tenga una mentalidad emprendedora o bien que sea un investigador que le interese este tema. Hay un tema muy interesante que es cómo se trabaja con la realidad virtual o con las redes sociales o con los serious games, los juegos serios, para mejorar precisamente o para promover la salud desde ese punto de vista también de las funciones cognitivas y el mantenimiento de una vida saludable y de un envejecimiento saludable y activo en las personas mayores con discapacidad intelectual. Bueno, pues eso es todo y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, profesora Genaro. Si me permiten... ¿No? ¿Soy yo? Estoy haciendo... Muchas gracias, profesora Genaro. Si me permiten, un brevísimo resumen de las tres ponencias antes de darles a ustedes la palabra y hacer el debate. Hemos visto el modelo de atención a personas mayores, cómo está cambiando en todo el mundo, en casi todo el mundo. En la primera de las ponencias, la importancia de personalizar la atención, más atención individual, basado en preferencias y deseos, la atención centrada en la persona, modelos de diferentes países y tiene mucha más experiencia que en el debate pueden salir más modelos. Hemos comentado el modelo de Holanda de la cultura del sí,
el modelo Greenhouse, la figura de los sabios, modelos que pueden ser traídos a España y que quizá ahora en el debate podemos ver un poco qué inspiración pueden dar para traerlos a España, qué orientación se pueden dar, y yo creo que ha sido una aportación que puede dar juego en el tema del debate. En segundo lugar, con el profesor Antonio Aguado, se presentó una breve síntesis con los principales resultados de una amplísima investigación a través de entrevistas paralelas en torno a las necesidades percibidas sobre problemas de salud, problemas económicos, recursos sanitarios, servicios sociales, barreras arquitectónicas y una amplia gama de necesidades que contó con la participación de una muestra de 3.173 personas con discapacidad, nada más y nada menos, 1.664 familias y 923 profesionales, haciendo unos análisis exhaustivos que pueden dar muchísima riqueza en el debate, ya que el profesor Antonio Aguado lo ha tenido que sintetizar mucho por razones del tiempo, pero tiene un banco de datos que resultará de grandísimo interés para poder planificar atenciones y servicios. Y finalmente, la tercera ponencia que acabamos de ver ahora, se han presentado los resultados obtenidos tras realizar una revisión sistemática cuyo objetivo ha sido identificar qué aplicaciones de salud y de terapia están utilizando personas con discapacidad intelectual, y ese trabajo de intervenciones en DIGEL para una población mayor con discapacidad intelectual es algo que es muy candente, muy importante en estos momentos. Se ha hecho una selección inicial de una gran cantidad de artículos y se ha hecho una revisión muy exhaustiva, subrayando la necesidad de prestar más atención y desarrollo en las intervenciones de salud para la estimulación cognitiva de este colectivo. Yo creo que son temas muy interesantes y creo que puede dar mucho juego en el debate, con lo cual, pues en este momento tienen ustedes la palabra, levantan la mano para intervenir y les irán pasando el micrófono. Sí, hay una palabra por ahí pedida. ¿Alguien pasa el micrófono? Sí. Buenas tardes. Esta pregunta es para Josep. Quería saber, después de todos los viajes que ha hecho, y también pensando en la cultura que tenemos en España, en nuestra forma de vida, ¿cuál sería el mejor modelo de residencias que se podría implantar aquí en España? La verdad es que no está preparada la pregunta. Yo también trabajo de consultor e intento vender ese modelo. Yo creo que el modelo es el modelo, traer el modelo escandinavo a España. Lo que le voy a decir, le explico una cosa. Yo hago unos viajes a México, voy a México, y en México hay gente que me dice que se dedica a tropicalizar ideas de Estados Unidos. Quiere decir, coger modelos que funcionan en Estados Unidos, pero que cuando se aplican en México no funcionan, y entonces darles un toque mexicano para que aquello que funciona en Estados Unidos... Pues yo digo, quizá no llegamos a ser tropicales nosotros, pero yo propongo que adaptemos modelos escandinavos a España. Quiere decir, en Noruega, que es el país que más me gusta para visitar, porque son poca gente, tienen petróleo y tienen poca corrupción, entonces es muy difícil hacer mal las cosas. Entonces, en ellos tienen modelos que son unidades de convivencia de 8 personas. Yo digo, hagamos un modelo noruego, pero con 16 personas. No será tan bueno, pero será mucho mejor que lo que... Aquí dicen, 30. Yo digo 16 para que sea un modelo en el que te diga que tú estás en un sitio algo reminiscente de un entorno familiar. 16 personas ya me parece una familia bastante grande, ¿no? Pero podría ser una reminiscencia familiar el hecho de que tú veas a otras 15 personas como tú, más a unas 8 o 10 personas más jóvenes que son los que te apoyan. Este modelo, hay un arquitecto que se llama Marc Trepat, con el que colaboro, que ha venido a muchos viajes, y lo que ha hecho para, digamos, tropicalizarlo aún más es arquitectónicamente hacer 2 unidades de 16 plazas que son espejo, que tienen en medio, hay una pared móvil. Quiere decir que si tú quitas la pared móvil tienes una unidad de 32. Con lo cual, la rentabilidad económica es ahora, pero cuando avancemos y queramos más, podemos dividirlo. Esto se basa en una residencia que vimos en Estocolmo, que se llama Agadir, que lo hacen con 8 y 8. Pero entonces, al final, lo que sí que estoy seguro es que el modelo tiene que pasar porque tú nunca veas a mucha gente. Si tú vas a una residencia y lo primero que ves es una sala con 60 personas, está muy bien hoy.
Pero cuando vayamos hacia el cambio de modelo, no tendrá que haber un sitio donde haya 60 personas, salvo, como en algunos sitios, en Nuremberg hay una que se llama Enfata, muy bonita, que tiene una plaza cubierta, y es la plaza del pueblo, dicen ellos. Entonces hay unidades de 18 personas, pero cuando quieren hacer alguna actividad van los 100 a la plaza del pueblo. La plaza del pueblo es una sala que tiene una claraboya encima y entonces a veces tocan el piano y tal. Entonces, la idea es que se parezca a una comunidad, que la residencia se parezca, pero tú vivas como si hubiese un edificio y yo en el tercero o segunda con 16 personas más. Da igual que haya 50 unidades más, pero yo vivo en el tercero o segunda con esas. Creo que ese es el modelo y creo que podríamos hacer un modelo a la española, digamos, inspirado en lo que vemos en otros sitios, pero que fuese rentable. Porque si traemos un modelo escandinavo, yo creo que tendríamos sitio para montar 2 en Madrid, 1 en Barcelona, 1 en Sevilla, quizá 1 en Valladolid, pero se acabaría la gente que podría pagar 6.000 euros al mes y querría. Sí. Sí. Ahí tienes. ¿Tienes ahí? Sí, es también acerca de esto. Si ha visto algún modelo en el que se plantee residencias intergeneracionales. Bueno, algún modelo he oído yo hablar en el que pues, a lo mejor chavales que han tenido problemas se incluyen en residencias de mayores y hacen apoyos y bueno, eso se combinan distintas necesidades y parece que pueden tener resultados. Sí, la misma cadena de residencias que tiene la cultura del sí, que es Humanitas, tiene en la capital de Holanda, Ámsterdam, ay señor, perdón, en Ámsterdam tiene unas residencias donde conviven personas mayores con estudiantes y además han salido en la prensa española, y es anecdótico, no es una gran experiencia, pero lo han hecho en algún sitio. Hay otras residencias que incluyen guarderías, pero no una guardería y la residencia, sino una guardería integrada dentro de la residencia donde los niños participan en las actividades de la residencia. Pero no hace falta irse muy lejos porque en Lérida y en Pontevedra, en España, ya tenemos eso. Y además los de Lérida lo copiaron de un viaje que vinieron. Pero la idea es que sea intergeneracional. Todas son intergeneracionales porque los cuidadores son mucho más jóvenes. Pero bueno, si hablamos de gente que viva, lo hay. Y después ha habido algún experimento, pero que no lo he seguido, de cuando hubo hace 2 o 3 años o 4, cuando llegaron muchos refugiados a Alemania, que llegaron miles o millones, sí que hubo experiencias de poner familias sirias a vivir en una residencia. Pero me parece que más que una experiencia intergeneracional era decir, resolvamos el problema ahora y se convirtió en una residencia. Pero no he leído que haya seguido como una experiencia así. ¿Y las que ahí funcionan bien? La de Holanda funciona muy bien, pero es anecdótico, no es no es una experiencia que digas, este modelo se replica en muchos sitios, está en 2 sitios de Humanitas y ya está. Hay un problema, que como el número de personas mayores crece tanto y no crece tanto el número de residencias que se construyen en casi ningún sitio, al final es que ideas de traer otros colectivos para ocupar camas vacías es muy difícil porque todas las camas están llenas. Entonces, yo creo que se debe a eso, porque podría ser una solución para 2 problemas. El día que tengamos camas vacías en las residencias, se podrían hacer otras cosas, pero de momento yo conozco ese de Humanitas y además si pones en Google Humanitas, estudiantes, residencia, encuentras la experiencia. ¿Alguna intervención? Sí. Buenas tardes. Solamente era por puntualizar que aquí en Castilla y León existe el modelo al que se refirió usted, nórdico. El modelo se llama En mi casa y es un modelo de atención residencial que tiene la propia Junta de Castilla y León. Actualmente hay cerca de 200 años de convivencia en la comunidad y hay muchas residencias que están trabajando en ese modelo. Se basa en el modelo de atención centrada a la persona y está soportado en los centros públicos de la Gerencia de Servicios Sociales y en muchos centros privados. Yo simplemente era por comentar que, bueno, con carácter pionero empezó en España, hubo un estudio piloto y una implantación piloto durante 3 años, que empezó el programa en el año 2010
y actualmente está en pleno desarrollo. Toda la información está en la página web de la Junta de Castilla y León. Con un buscador poniendo mi casa, se puede encontrar, simplemente por comentar. Mire, yo le tengo que pedir perdón por una cosa. Es que como me he acelerado, puedo hacer una cosa. Es que necesito hacerla para contestar. Es que esta era mi presentación. Es que la última transparencia que tenía hablaba de eso. Y entonces les tengo que felicitar porque les tengo que agradecer que me lo haya recordado por una cosa. El año 2008... No, tiene usted toda la razón y además, se me cae la cara de la cuenta, porque mire, el año 2008 organizamos un viaje a Suecia en el que vino quien era entonces consejero, César Antón, y la que era la directora general, me parece que era Milagros, o la que era la gerente de los servicios. Y entonces ella vinieron y visitaron el modelo escandinavo. Al final yo tenía una cosa aquí que decía, oye, ¿qué podemos traer de los viajes? ¿Podemos traer algo? Y entonces, si ven lo que yo pensaba decir, que se me ha pasado el tiempo, era, podemos traer un modelo de Suiza, podemos traer una cosa así, o podemos traer todo el modelo. Y le decía, como hizo Castilla-León, que lo ha traído, y voy a decir lo que usted perfectamente ha dicho, y por falta de tiempo me he olvidado. O sea que se lo agradezco muchísimo porque tiene toda la razón. El modelo, ya no en mi casa, sino el modelo del decreto, hoy lastimosamente atacado 2 veces por el Tribunal Superior de Justicia, pero que, según me han explicado, está en vigor porque han ido al Tribunal Supremo y está suspendida la sentencia, trajeron el modelo más, digamos, tropicalizado, digamos, más a la española, más con dos tipos de unidades de convivencia, y me corrigen si me equivoco, una para las residencias que se creasen de nuevo y otra para las que ya existiesen y creasen unidades de convivencia. Tiene usted toda la razón, ¿eh? Esto existe y tiene la razón. Bueno. Sí, yo decirles también, aprovechando ya este momento de silencio, que en Cantabria también hay una residencia de mayores que tiene el modelo de educación infantil, guardería, inserta, y que está funcionando bastante bien. Es la residencia San Cándido. Y ¿tiene el PowerPoint? ¿Tiene el PowerPoint? ¿La tiene el PowerPoint? Ahora te pone también. Ahí la tiene. Tiene todo. No iba a pillar, yo no iba a pillar, era simplemente darles el dato porque estaban interesados porque lo tiene en la página web. Perdone, San Cándido han venido a 7 viajes. Bien, pues quizá también otra pregunta que me queda a mí así por intentar seguir sacando partido es que realmente la importancia de la calidad de vida de las personas va también muy vinculada a cómo vives tu casa, ¿no? La residencia es tu casa, es tu hogar, y va a ser tu hogar para los últimos años de tu vida en personas mayores. Y a mí siempre me ha llamado la atención pues, que nosotros en nuestra casa tenemos nuestra parcela de intimidad, vivimos en nuestra habitación individual o con nuestra pareja, pero es nuestra pareja de toda la vida, y de repente cuando somos mayores nos llevan a ese sitio, como decía esta mañana uno de los ponentes, a ese sitio donde a lo mejor no queríamos estar, pero nos llevan ahí, y en general muchos de ellos son habitaciones dobles o más, que te toca convivir con alguien que no has elegido, que no has querido, que está ahí, pero ese es un debate que es secundario que iba a plantear. En algunas residencias de hace tiempo hay habitaciones individuales, pero ahora mismo el dinero sí que importa, decía también otro ponente esta mañana, y por medidas económicas estamos viendo, y a mí me alarma eso, y pregunto a los expertos, yo no soy tan experto como ellos en la mesa, que de 3 habitaciones individuales están haciendo obras para hacer 2 dobles, con lo cual ganan una cama. ¿Me entienden? Entonces se pierde calidad de vida en ese sentido. Y cuando preguntas que por qué es eso, pues te explican que es que ahora mismo los apoyos, las plazas concertadas, los recursos económicos tienen que optimizar y se están eliminando 3 habitaciones individuales para hacer 2 dobles, con lo cual eso, pues, si decimos que es importante para la calidad de vida, yo no sé, esto a mí me alarma y me preocupa. No sé cuál es tu opinión al respecto, yo sé, o los demás de la mesa. Yo sí quiero decir, me tendría que levantar un momento para enseñarles una cosa. Oye, quédate ahí. Quédate, tranquilo, quédate. Lo habíamos preparado esa pregunta, anoche lo preparamos ya, yo te pregunto esto y lo buscas. Hay unos tipos de habitaciones dobles, no lo he traído. Hay unos tipos de habitaciones dobles que son dobles individualizables, que son habitaciones que son dobles, pero que están diseñadas desde el papel, no readecuadas,
desde el papel, de manera que arquitectónicamente y con el mobiliario tú puedas obtener una sensación de individualidad. Lo que pasa es que hay que hacerlo desde el principio. Es lo que decía cuando decía españolizar. Si estamos en Suecia, la ley sueca obliga a que cada habitación sea un domicilio completo. Entonces, cada habitación tiene que tener su cama, su espacio de vida y su cocina y su cuarto de baño. Entonces, si quieres hacer todo eso, por muy pequeño que sea, en menos de 22 metros, es que joder, casi no puedes. Entonces se van siempre a 30, 35 metros. Pero si tú piensas a lo nuestro y dices, oye, hay residencias que tienen triples todavía, ya no dobles, triples, y en algunos sitios de España es legal, ¿vale? Pues entonces, ¿por qué no se hacen 2 dobles, pero teniendo en cuenta que no sean las de siempre? Que no sea que sabes que estás en un sitio que no es tu casa, que es como un hotel o un hospital. Eso los arquitectos están haciendo un gran esfuerzo, pero claro, un arquitecto que no tenga detrás a alguien que ponga el dinero y que les deje un poco de mano libre, pues entonces ya no son arquitectos, son dibujantes. Entonces, pero hay arquitectos y cada vez hay más que lo están haciendo. Hace poco hubo unas jornadas en Navarra, en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Arquitectura, de innovación arquitectónica, y claro, veías cosas que no siempre es muy caro y no siempre es... A veces los arquitectos no estudian solo cómo dibujar paredes, saben hacerlo bien, y cuando se hace bien puedes tener una doble que sea mucho más digna que alguna que otra. Entonces, si tienes que elegirlo porque a la fuerza tienes que hacerlo, pues como mínimo hazlo bien. Muchas gracias, Josep. ¿Alguna palabra más en la sala? No sé si hay alguna intervención por parte de los miembros de la mesa. El calor lo hemos aguantado, todos con mucho garbo, hemos tenido mucho garbo, con lo cual muchísimas gracias por vuestra atención y a los ponentes también.